Vamos a hablar de uno de los puntos importantes de esta fase 2 de la cuarentena inteligente, que tiene que ver con la visita a las personas privadas de su libertad. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, está en contacto con nosotros. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, ministra, bienvenida. ¿Qué tarde noticias? Te saluda Marcelo Mongelos con Kiara Aguilar y todo un gran equipo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Kiara, y a toda la teleaudiencia. ¿Cómo está la situación, ministra? ¿Ya la gente, los familiares van a poder visitar a sus familiares, valga la redundancia, privados de su libertad a partir de la fecha? No, realmente el ingreso de esa autorización en el decreto se hace con el condicionamiento de que los protocolos del Ministerio de Justicia estén aprobados por salud, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en eso, que esté en el decreto no implica que mañana eso ya se va a habilitar, pero sí era importante porque en caso de no estar considerado en el decreto, aunque nosotros habilitemos, el problema iba a ser llegar a los penales, ¿verdad? La llegada a los penales de las personas que están afuera iba a ser complicada porque la Fiscalía le podía detener. Sí. Y en ese contexto, yo como ministra no tengo facultad para quitar una resolución que esté por encima de un decreto. Entonces, lo que el decreto hace es habilitarnos a nosotros ahora que terminemos de trabajar nuestros protocolos y que cuando eso entre en vigencia, entonces las personas que vengan para las visitas no van a tener problemas de circulación por la calle. Y nosotros estamos trabajando en analizar los espacios, las reglas de salud, ¿verdad? Porque las reglas de las visitas pasan siempre por el tema de evitar el contacto, que tengan que tener tapabocas, que no estén en grupo de riesgo, ni estén enfermos, ni ingresen, que se siga todas las medidas de prevención para el ingreso y también considerar la situación puntual de lo que es los espacios físicos para los turnos, porque no es que vamos a abrir los portones durante determinado horario y que la gente va a ingresar a mansalva. Eso no va a suceder, ¿verdad? Nosotros vamos a establecer unos turnos porque tiene que ver con la cantidad de personas que podemos administrar dentro de los penales. Tenemos que saber que dentro de los penales de lo que más carecemos es de espacio físico amplio, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta los lugares que tengan que ver con que sean lugares cerrados, que hay recomendaciones sanitarias de que no se agolpen las personas en lugares cerrados. Entonces tenemos que ver los lugares abiertos con los que contamos para poder organizar las visitas. Es difícil, ministra, decirle a la gente en qué fecha del calendario podrá visitar a sus familiares entonces. Es muy complicado todavía vaticinar o arriesgarse a una fecha. Bueno, yo espero poder analizar que para la otra semana ya tengamos algo cerrado, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos que trabajar también hacia adentro. Sí. Aquí tiene que haber un compromiso de parte de las personas privadas de libertad, que ellos van a respetar el sistema de turnos, de que van a esperar que les llegue su turno y de que cuando las personas ingresen como visita no va a haber un contacto físico, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca evitar, y el cumplimiento también de todas las medidas sanitarias y de la prohibición o la no aceptación de personas en grupos de riesgo, porque la última vez que habíamos restringido las visitas antes de suspenderlas totalmente, tuvimos gente que había venido sin haber respetado esas normas. Tuvimos mujeres embarazadas que insistían en ingresar, personas enfermas con fiebre que insistían en ingresar, inclusive tuvimos casos de personas alcoholizadas que con mucha prepotencia trataron de ingresar, y también personas que están en grupos de riesgo por la edad, ¿verdad? Entonces, eso es un compromiso, así como se espera de la ciudadanía que respete las normas para afuera y se apela a la conciencia de la ciudadanía. Bueno, a nosotros también tenemos que trabajar hacia adentro apelando al compromiso de las personas privadas de libertad en este nuevo modo, por decirlo de alguna manera, de visita inteligente que tenemos que implementar. Exactamente, ministra. Un mínimo error puede echar por tierra todo el esfuerzo que se hizo, y siempre las cárceles del país estuvieron en el ojo de la tormenta con respecto a que podrían convertirse en un foco de infección masiva. Ahora, este protocolo que ustedes están elaborando y que tiene que ser aprobado por salud, ¿en qué etapa se encuentra hoy? ¿Está ya más de la mitad por lo menos? No, nosotros ya estamos trabajando con salud. Eso nosotros lo iniciamos ya la semana pasada de una manera más intensa, entrando más en detalle
y después tenemos que ver nosotros la aplicación de los protocolos penal por penal, ¿verdad? Porque no todos los penales tienen las mismas características ni condiciones. Tenemos que decirlo con relación, por ejemplo, a Tacumbú, que no es igual al Buen Pastor. Tenemos que decirlo con relación a las emboscadas, que son totalmente diferentes una de otra. Entonces hay que tener en cuenta todas esas circunstancias al momento de tener las reservas del caso y la aceptación de la población penitenciaria con relación a estas medidas y sobre todo respetar los turnos. ¿Cómo se ha comportado justamente la población penitenciaria en estos 70 y tantos días, 76 días de cuarentena? ¿Cumplieron con lo que ustedes determinaron para la regla interna? Para nosotros es un motivo de orgullo decir eso, ¿verdad? Las personas privadas de libertad han dado el ejemplo. El único episodio que ni siquiera llegó a ser un episodio de seguridad, sino que fue un reclamo bullicioso de parte de la población penitenciaria fue aquel viernes de Tacumbú. Sí. Pero eso tampoco pasó a mayores. O sea que nosotros podemos seguir diciendo que no hemos tenido ningún episodio de seguridad y que los internos, las personas privadas de libertad, los internos y las internas y los adolescentes también de los centros educativos han demostrado una conducta ejemplar, porque afuera tenemos más de 3.000 personas imputadas por violación de la cuarentena y sin embargo ellos que ya están en una situación precaria, que se les ha restringido las visitas, que se les ha restringido las visitas íntimas, que se les ha restringido las salidas transitorias, ellos se han comportado de una manera ejemplar y no, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún episodio. Y también hay que felicitar al trabajo que han desarrollado tanto los agentes penitenciarios como el personal de salud y los agentes de los centros educativos, teniendo en cuenta que ellos sí salen y vuelven, ellos sí rotan y ellos cumplieron efectivamente de una manera positiva su propia cuarentena para no traer el virus a los penales. Nosotros tenemos casos, episodios respiratorios, pero todas las muestras que han sido tomadas, todas han dado negativo al COVID, pero han dado positivo en los casos más graves, han dado positivo, por ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad recurrente que nosotros tenemos en general en los centros penitenciarios. Entonces, todos los casos respiratorios por protocolo de salud son considerados casos sospechosos, pero en todos los casos que hemos llegado al punto de tomar la muestra, todos los resultados han sido negativos hasta hoy. Ministra, ¿tenés la estadística, los números de cuántas pruebas de COVID-19 se han tomado a nivel país en las cárceles? En el último chequeo que hice, que ahora me tiene que pasar la actualización, en total llegaron a ser 23 muestras. Que de las personas privadas de libertad, sí. Y también están las personas que iban a ingresar al sistema que también fueron sometidas, las que estaban en el Departamento Judicial de la Policía, que todos dieron negativo, ¿verdad? Que eran nuevos ingresos, que eso también nosotros tenemos que cuidar y también estamos trabajando para seguir un protocolo con la Policía Nacional y con el Poder Judicial, teniendo en cuenta que la persona que es detenida y tiene prisión preventiva por un hecho ajeno a la violación de la cuarentena, se entiende que es una persona que está por la calle, que estuvo circulando, que nosotros no sabemos con quién tuvo contacto. Entonces esas personas tienen que hacer necesariamente una cuarentena en un centro intermedio, que en este caso para la función y central es el Departamento Judicial de la Policía, y para las mujeres, la Comisaría de Mujeres, para luego, una vez que hecha la muestra, tomada la muestra y que le den negativo a todos, nosotros podamos ingresarlos a los centros penitenciarios. Ministra, ¿hay más pruebas próximas a ser tomadas también? ¿Que crezca este número de 23? Sí, probablemente sí hay. Yo en este mismo momento no tengo en mano el informe actualizado, pero hasta ahora todos los casos han sido negativos. Entiendo. Ministra, por último, agradeciendo tu tiempo, ¿qué mensaje le querés dar tanto a la persona privada de su libertad como a sus familiares que están afuera? Paciencia, me parece, debe ser el común denominador en medio de esta situación. Realmente nosotros estamos, yo creo, ¿verdad?, que se merecen las personas privadas de libertad la habilitación de las visitas por la conducta que han tenido y pedirle un poco más de paciencia para que podamos resguardar a toda la población penitenciaria, al personal que los atiende y también a los mismos familiares, porque si nosotros tenemos casos positivos ya va a ser más difícil continuar con las visitas
dentro de esos centros penitenciarios por el riesgo de expansión del virus. Exactamente. Ministra, antes de irte me surgió una nueva pregunta. Cárcel de Pedro Juan Caballero, de Ciudad del Este, atención, digo yo, preferencial tiene por parte del Ministerio atendiendo de que están en zona de frontera, ¿o no? Ellos digamos que tienen su propia atención especial porque están los centros penitenciarios en general están colaborando activamente con los hospitales regionales de la zona, porque le están produciendo sus tapabocas y sus trajes de protección. Ellos traen los materiales y el personal penitenciario es el personal, la población penitenciaria que hace confección es la que le está confeccionando. Entonces, tenemos también un control bastante estricto en Pedro Juan, teniendo en cuenta que nuestro personal de salud de Pedro Juan es también es médico en el hospital regional. Entonces, tenemos cubierto por ese lado. Pero siempre para nosotros, para el sistema penitenciario, es un poco complicado porque nosotros tenemos poca cantidad de personal de blanco, ¿verdad? Personal médico y enfermero, que es lo que ahora se necesita para la atención médica, sin dejar de considerar que es también muy importante el trabajo que hacen los psicólogos y los trabajadores sociales para la contención de la población. ¿No se pudo reforzar el personal de blanco a pesar de la pandemia del COVID, ministra? Estamos en la espera de la respuesta de los rubros para eso desde el Ministerio de Hacienda, donde ya solicitamos una ampliación de esos rubros para poder contratar más médicos y enfermeros. ¿Y cuántos médicos y enfermeras hay a nivel país en las cárceles? En total, yo te puedo hablar de la cantidad de personal de blanco. Eso ya incluye trabajadores sociales y psicólogos, que también tienen un rol importante en este momento. Y entre médicos de distintas especialidades y enfermeros tenemos un poco más de 200. 200 para una población penitenciaria que supera pero ampliamente esta cifra a nivel país. Claro, supera los 15.000. Supera los 15.000, perfecto. Bueno, son los números que tenemos entonces en esta pandemia y ojalá que puedan contratarse mayor cantidad de personal de blanco también. Ministra, un gusto haber conversado contigo, muchas gracias y seguiremos charlando, ¿te parece? Muchas gracias a ustedes, que tengan buen resto de jornada. Igualmente, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en contacto con nosotros.